Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos mientras la justicia bloquea otras. Estados Unidos exigió el regreso al país de los 6 funcionarios ejecutivos de Citgo que fueron condenados a prisión por el régimen de Maduro en Venezuela. Nuevas normas del régimen ponen en la mira a las ONG. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Y dale me gusta también si estás de acuerdo con que deben parar las deportaciones. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar estas noticias a más personas. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Iniciamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico Infobae. Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos mientras la justicia bloquea otras. El gobierno de Trinidad y Tobago informó este sábado que deportó a un grupo de 160 venezolanos que habían entrado ilegalmente en el país. La acción viene a la par de que un juez del Tribunal Supremo detuvo la deportación inmediata de otros 19. El Ministerio de Seguridad Nacional advirtió en un comunicado que la deportación se realizó este sábado en conjunto con las autoridades venezolanas. El grupo entró hace 60 días ilegalmente en Trinidad y Tobago. A su vez, detalló que la medida se hace en cumplimiento de la política del gobierno. Además, respeta las leyes de Trinidad y Tobago para proteger a sus ciudadanos. Agregó que si bien reconoce que puede haber todo tipo de opiniones personales en torno a la entrada ilegal de personas a Trinidad y Tobago, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional y otras ramas del Estado, seguirá aplicando la ley y haciendo todo lo posible para asegurar las fronteras y prevenir la entrada ilegal en Trinidad y Tobago. Mientras tanto, un juez del Tribunal Supremo bloqueó el sábado la deportación de otros 19 ciudadanos venezolanos. El comisionado de la Policía Trinitaria, Gary Griffith, garantizó que implementaría las medidas de seguridad para garantizar la protección de los venezolanos en ese país. Esto mientras espera la decisión de las autoridades locales respecto a los 16 niños de esa nacionalidad de un grupo de 26 venezolanos que esperan asilo tras ser inicialmente deportados. Griffith dio dicha garantía tras reunirse con Carlos Amador Pérez, embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, quien realizó una visita de cortesía a las oficinas centrales de la policía en Puerto España, la capital. Pérez mostró además su deseo de una mejor colaboración entre los dos países en iniciativas contra el crimen. El viernes, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que mantendrá una reunión con su homólogo venezolano. El funcionario de Trinidad y Tobago matizó que la reunión será virtual, pero no precisó la fecha. Young dijo que el grupo fue escoltado fuera de las fronteras de Trinidad y Tobago. La última información disponible señala que familiares de los 16 menores venezolanos del grupo, de al menos 26 que fue detenido la semana pasada y habían sido inicialmente deportados de Trinidad y Tobago, permanecieron casi 2 días perdidos en el mar y que volvieron finalmente al país caribeño, permanecen a la espera de la decisión de las autoridades locales sobre el futuro de los niños.
Amigos, continuamos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Estados Unidos exigió el regreso al país de los 6 ex ejecutivos de Citgo que fueron condenados a prisión por el régimen de Maduro en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó el viernes como inequívocamente la sentencia de un tribunal de la dictadura venezolana contra 6 ex ejecutivos del refinador estadounidense Citgo por cargos de corrupción y pidió que se les permita regresar a sus casas. Habiendo pasado ya más de 3 años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas 6 personas deberían ser devueltas de inmediato a Estados Unidos, dijo Pompeo sobre los 6 funcionarios que el jueves fueron condenados a prisión. Los 6 altos funcionarios de Citgo, todos venezolanos pero algunos con doble nacionalidad estadounidense, fueron arrestados en noviembre de 2017, luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas de la estatal petrolera venezolana, propietaria de Citgo, y acusados de delitos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración. El expresidente de Citgo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones. Los otros 5 ex vicepresidentes, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Badel y Gustavo Cárdenas, fueron condenados a 8 años y 10 meses de prisión. Los delitos por los que fue condenado Gruenwijk son peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, así como el delito de asociación para delinquir, informó el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana. Gruenwijk deberá pagar además una multa de $2 millones, que es el equivalente al 40% del valor de los bienes objeto del delito. Asimismo, los exdirectivos Tomeu Badel Recalde, Jorge Luis Toledo Cojuri, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina fueron condenados por concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. El tribunal en manos del régimen chavista también dictaminó que todos los condenados están inhabilitados para el ejercicio de la función pública y por lo tanto no podrán optar a cargos de elección popular. En 2017, el fiscal general de la dictadura de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que comprometían el patrimonio nacional y el futuro de la filial de Petróleos de Venezuela, sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. La alta gerencia de Citgo el pasado 15 de julio del año 2017 firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apollo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015, dijo Saab en aquel momento. Esto, explicó el fiscal chavista, para solicitar préstamos bajo condiciones leoninas desfavorables para la industria petrolera venezolana y ofreciendo como garantía la propia filial. Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricante y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos. Seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Nuevas normas del régimen ponen en la mira a las ONG. El régimen de Nicolás Maduro ha promovido nuevas formas a la legislación a través de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que sustentan la persecución del Estado a las ONG y sus directivos. La Asociación Civil Acceso a la Justicia denunció esta semana que 2 resoluciones atentan contra la libertad de acción, las operaciones y el financiamiento de las ONG. La primera, aprobada a finales de octubre por la ANC, exige a las ONG constituidas fuera del país que diligencien una certificación de su inscripción ante un recientemente creado registro especial
El permiso tiene vigencia de solo un año. El objetivo de la norma es vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento y otras actividades ilícitas, propone la legislación. Segundo, involucran a la resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la fiscalización de fondos y cuentas de las organizaciones sin fines de lucros por sospechas de los mismos crímenes. Laura Lousa Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, consideró que ambas resoluciones allanan el camino para el amedrentamiento de las ONG. Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas visitas policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar, aseveró la vocera y abogada a La Voz de América. Señaló que dichas normativas justificaron las recientes acciones contra Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive y Acción Solidaria en el mes de septiembre. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias de Venezuela Hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias, compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.